El día de hoy, el equipo de las güeras y su servidora realizaremos un podcast. Para abordar un tema de suma importancia, la cual es recapitular la historia de la educación física. Desde la prehistoria, en donde ya se implementaban ejercicios como el correr, el saltar, el lanzar. La edad antigua, la edad clásica, la edad media, el Renacimiento, el siglo XVIII y el siglo XIX, y educación física en las escuelas, cuando ya se implementa como materia. Y bueno, iniciemos. Bien, yo les hablaré de la prehistoria y cómo era su actividad física. Pues bien, se basaba principalmente en ejercicios relacionados con la supervivencia, como la caza y la pesca. Eran fundamentales para sobrevivir. Las actividades más realizadas eran la marcha, la carrera, el salto, la lucha, el uso de canoas, el combate, la monta a caballo y la natación. Las primeras actividades relacionadas con la expresión corporal durante este periodo tienen un carácter religioso y espiritual. Los juegos también eran parte importante del diario vivir para esas poblaciones primitivas. En dicha época, el juego representaba aquella parte de la actividad total donde se participaba por simple diversión y espontaneidad. Además, el juego era un medio para preparar a los jóvenes para la vida adulta, puesto que el jugar era tomado de las actividades cotidianas diarias y representaban un medio reconocido para mejorar las cualidades físicas necesarias para sobrevivir, tales como el fortalecimiento muscular, velocidad y destrezas motoras particulares. Edad antigua. En Egipto, la actividad física estaba centrada en las carreras, la equipación, los juegos de pelota, la lucha, entre otros. Fue esta civilización la que perfeccionó el arte de la danza, actividad que fue muy relevante especialmente en la alta sociedad. Por otro lado, entre los ríos Tigris y Éufrates se destacaron especialmente los manuales sobre el entrenamiento de caballo, los cuales utilizaban como método de preparación para la guerra. En China practicaban técnicas basadas en distintas posiciones del cuerpo a través del movimiento de las piernas. Algunas tenían una finalidad terapéutica. Desarrollaban también actividades físicas como la arquería, la danza, juego de pelota, boxeo, esgrima antigua y artes marciales. En India, en cambio, predominan los ejercicios militares, especialmente la lucha, que se encontraba dividida en dos tipos, con armas y sin armas. Hablaremos de la Edad Clásica. En Grecia tuvo una gran relevancia la educación física, como sabemos bajo el concepto de la gimnasia. La actividad física se llevaba a cabo de dos maneras diferentes. Se llamaban polis principales, Esparta y Atenas. En Esparta reinaba una estricta disciplina educativa basada en fundamentos de la guerra, así como la gimnasia militar, como ya lo sabemos y lo hemos visto en clase, en el cual predominan actividades como las carreras, saltos, luchas o juegos de pelota, o hasta tiros en arco, lo que engloba más o menos lo que actualmente es el atletismo. En Atenas, la diferencia es que consideraron que la educación corporal era un elemento en formación del individuo, a través del cual se, po- se pretendía alcanzar una combinación de virtudes morales e intelectuales. El culto a belleza era parte del esencial de la educación en Atenas, la cual se organizaba en tres centros: la escuela, que en esto abarcaba de 7 a 14 años; la palestra, que acá abarcaba de 14 a 18 años, donde se practicaba ejercicios físicos; y de gimnasio, que estos eran ya teniendo los 18 años. Se practicaban los ejercicios físicos y filosóficos. En la época de Platón y Aristóteles tenían su propia concepción acerca de la educación corporal. Para Platón significaba un equilibrio entre el cuerpo y el alma, y para Aristóteles significaba lo mismo, pero le atribuía además una orientación más instrumental. El mayor evento relacionado con las actividades físicas en ese entonces era los famosos Juegos Olímpicos, los cuales se celebraban en la ciudad de Olimpia en honor al dios Zeus. Roma, por su parte, fue influenciado evidentemente por Grecia, aunque ahí se consideraba el cuerpo principalmente como una fuente de placeres. El objetivo de desarrollo de las cualidades físicas en Roma era militarista, razón por la cual los jóvenes romanos eran entrenados
humanos eran entrenados y sometidos a ejercicios de carácter militar. Entonces, la sociedad romana disfrutaba de espectáculos como la lucha de gladiadores, las carreras cuadrigas y entre otros. La educación física en la Edad Media. En la Edad Media se produce una separación más acuciada entre la mente y el cuerpo por motivos religiosos. El cristianismo consideraba el cuerpo como algo impuro, por lo que censuraba su adiestramiento. En este periodo fue utilizada principalmente por la pobreza en la preparación para la guerra. Esta clase social participaba en torneos como las justas para probar su valía como los soldados. Y otras actividades que desarrollan eran la esgrima y la equitación. El Renacimiento. En el Renacimiento se producen nuevos cambios. La aparición del humanismo renacentista supone volver a lo establecido en Grecia, donde se buscaba la armonía entre el cuerpo y el alma, lo que repercute en el ámbito educativo. Reaparecen los juegos y ejercicios de carácter físico, reconocidos humanistas de este periodo como Vittoriano de Feltre y Mercurialis. Estos realizaban actividades como la equitación, el esgrima, la natación y otros ejercicios para conservar la salud. Esta es una época de exploración, del uso del método científico, de un renovado espíritu de nacionalismo. Fue evidente para esta época que la educación física era de suma importancia para poder mantener una apropiada salud, para prepararse y entrenar físicamente, en caso de surgir una guerra y como un medio para desarrollar efectivamente el cuerpo humano. La educación del cuerpo se enfoca hacia el mantenimiento de la salud, fundamentado en unos comportamientos simples, a saber, mucho aire, ejercicio, dormir y un régimen sencillo. La búsqueda del equilibrio en el hombre sitúa al cuerpo junto a otros valores humanos, lo que explica que el cuerpo sea el objeto de atención no solo de los educadores, sino también de los artistas, pintores y escultores ante todo. Se le da mucha atención al disfrute del presente y al desarrollo del cuerpo. Se popularizó la idea que el cuerpo y el alma eran inseparables, indivisibles y que uno era necesario para el funcionamiento óptimo del otro. Se creía que el aprendizaje se podía fomentar a través de una buena salud. Se postulaba que una persona necesitaba descanso e involucrarse en actividades recreativas para así poder recuperarse de las actividades del trabajo y del estudio. Siglo XVIII y siglo XIX. El siglo XVIII, conocido como el siglo de la Ilustración, fue representado por Rousseau, 1712-1778, quien fue considerado el padre de la educación física moderna. Este filósofo, fundamentando en la idea de que el movimiento genera inteligencia, le otorgó un papel importante a esta asignatura, proponiendo una educación basada en los sentidos, la resistencia, la higiene, los juegos al aire libre, la supervivencia y los trabajos manuales. Más adelante aparecieron personajes como Bassetlaun, el precursor de la educación física alemana, Pestalozzi, líder un modelo educativo que buscaba el desarrollo del hombre en su totalidad, y Guts. Por último, hablaremos acerca de la educación física en las escuelas. Para iniciar, la escuela francesa, creada por Francisco Amoros, 1770-1848, padre de la gimnasia francesa y conocida por ser militarista y acrobática, orientada en el desarrollo de la destreza, la fuerza, la resistencia, la paciencia y la belleza y el valor. La escuela sueca, basada en los ejercicios físicos orientados a corregir los malos hábitos y las malas posturas provocadas por la inactividad y cuyo precursor fue Per Henrik Leigh, 1776-1839, padre de la gimnasia sueca,
y fundador de el Real Instituto Central de Gimnasia de Estocolmo, primera institución superior de formación de profesores de gimnasia. La escuela alemana, fundada por Hutz Much, también creaba de la gimnasia pedagógica, y F. Lee Jane, quienes recurrieron a la educación física como medio para lograr la unidad e independencia alemana durante el periodo de invasión napoleónica. Y finalmente, la escuela inglesa creada por Thomas Arnold 1795-1842, quien consideró que mediante la práctica deportiva se podía canalizar la agresividad. Es en este momento también surge el término fair play o juego limpio. Bueno, esto es una pequeña introducción en cómo la educación física era vista hasta el año 1970. Mis compañeros anteriormente ya lo han mencionado, cómo fue la trayectoria de la educación física, pues válgame la redundancia, ¿no? Durante el tiempo, durante el largo de la historia, cómo ha ido cambiando, cómo se ha ido viendo en diferentes épocas. Lo comentaban hace un momento, que incluso pues no era visto como tal como educación física, pero pues sí se implementaban ciertos ejercicios pues físicos, ¿no? En donde, bueno, el principal protagonista ahí pues es el cuerpo, ¿no? Y bueno, también estoy consciente de que anteriormente en la escuela en donde estoy haciendo mi formación, o en donde estoy formándome como docente en educación física, también era una escuela militarizada, ¿no? Así como la escuela francesa 1770-1848, esta era militarizada, ¿no? Entonces creo que ahorita estamos más en unos ámbitos pedagógicos y pues caemos a lo mismo, ¿no? Cómo ha ido cambiando completamente la educación física hasta llegar a nuestros días. Lo veo mucho con una amiga que estudió anteriormente en la licenciatura y dice que todo era muy diferente. Y claro, o sea, anteriormente nos han platicado profesores que pues para pasar tenías que pasar ciertos límites. Por ejemplo, para entrar a la licenciatura tenías que saltar de un trampolín, me parece, y caer en la alberca, tenías que pasar varios, tenías que correr, tenías que saltar, y ahorita pues no, ahorita fue como un examen de admisión, y pasas y empiezas. Entonces creo que la educación física a lo largo de la historia ha evolucionado, ha cambiado, y creo y considero que ha sido para bien, pero también necesitaríamos un poco de formación militarizada. Necesitamos, pues sí, mucho mano dura. Y bueno, de mi parte eso sería todo. Y bueno, saludos. Y bueno, a nombre de todos mis compañeros que conforman el equipo Las Güeras, les damos las gracias por darse el tiempo de habernos escuchado y nos veremos en el próximo episodio.